Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, el domingo a las 11, el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta tremenda oportunidad que puedo exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para que estos temas teológicos sean para edificación de tu sagrada iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Bueno, le damos las gracias, le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí y también le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias a Dios ya se han escrito muchas personas y se han reproducido los videos increíblemente, y toda la gloria se la damos a Dios. Y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, comparte esta palabra de gloria a otros, a este canal, porque es canal de bendición, es la sana doctrina, y estamos muy faltos de sana doctrina estos tiempos, y las iglesias no predican lo que es sano, lo que se supone que es para la iglesia. Y hoy tenemos una predicación que sea muy controversial para muchos, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de un tema fuerte, ¿verdad? Muchos predicadores no predican de esto, no van a predicar del pecado, pero sí vamos a hablar de cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocerlo, y el padre de mentira, o sea Satanás, siempre trata de imitar las cosas de Dios. Y hoy vamos a ver la falsa trinidad satánica. Y bueno, muchas personas no predican de esto porque no hay muchos teólogos escatólogos que estudien profecía. Entonces es una muy buena predicación, así que quédese con nosotros para que usted sepa cómo trabaja esta falsa trinidad satánica. Porque tenemos un Dios trino, un Dios todopoderoso, un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Satanás quiere imitar eso en la tribulación, ¿verdad? Cuando la ira de Dios se derrame, él va a querer imitarlo. Él no puede separarse como Dios, ¿verdad? Porque Dios sí se puede separar en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, pues Satanás no lo puede hacer, pero él es el padre de mentira y va a engañar a muchos, ¿verdad? Nos dice la Biblia en Tesalonicenses, va a haber un poder que muchos se van a querer la gran mentira de él, y él se va a sentar en el trono usurpando el lugar de Dios y va a decir que él es Dios. Entonces vamos a ver cómo trabaja esta falsa trinidad, esta trinidad satánica, ¿verdad? Entonces esta predicación va a estar de diablos. Vamos a escucharla, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, ¿verdad?, que es una imitación. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, él no se puede separar, pero va a engañar a muchos y ya está. Vamos en camino hacia el nuevo orden mundial, ya estamos en la apostasía, ¿verdad? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la desviación de la verdadera fe. Y vemos que muchas iglesias desgraciadamente no predican lo que es sano, ¿verdad? Predican otra clase de doctrinas de hombres y cosas que no van de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Porque una iglesia sana es la que tiene por cabeza a Cristo y las Sagradas Escrituras como base, y es la autoridad final. Aquí en esta iglesia no tenemos ninguna iglesia madre, ningún concilio, ningún pastor arriba de nosotros, ningún pastor de pastores. La autoridad final es Cristo, es la iglesia. Ni siquiera yo soy la autoridad es la palabra de Dios. Entonces vamos a establecer primero los personajes involucrados en esta falsa trinidad satánica para que nosotros podamos entender cómo Satanás va a hacer este engaño a millones de personas en la humanidad. Claro, la iglesia ya no va a estar, ¿va? Porque nosotros vamos a salir en el rapto. Pero nosotros tenemos que advertir a otros, ¿verdad?, los que se queden aquí, porque también va a haber otro evangelio que quizás ellos puedan salvarse, que se va a llamar el evangelio eterno, pero este evangelio va a ser diferente al del día de hoy. No va a ser por gracia como lo es el día de hoy, va a ser por obras. Tú no te puedes poner la marca del 666, ni tampoco puedes adorar a la bestia. Y es la única forma que tú te puedas salvar, que te decapiten y llegar al cielo sin cabeza. Entonces hoy vamos a ver cómo esta falsa trinidad trabaja. Primero vamos a ver anticristo y el anticristo. Fíjense muy bien, anticristo con S, ¿verdad?, en plural, y él con mayúscula, porque tiene un título, y anticristo con A mayúscula es otro personaje, ¿verdad?
¿verdad? Vamos a ver a qué se debe esta predicación. Y vamos a ver la primera cita en Juan 2:18. Juan 2:18 en su Biblia. Si lo estaba viendo a través de las redes sociales, síguenos con su Biblia. Nosotros usamos la Reina Valera 1602 porque es un poco más, es mucho más acercada a otras nuevas versiones que han salido, como la Reina Valera 60 o la nueva versión internacional, pero dice así la palabra de Dios. Primero Juan 2:18, hijitos, ya es la hora postrera, significa ya es el tiempo que viene, ¿verdad? La hora. Y como vosotros habéis oído, el anticristo, ¿verdad? El anticristo tiene su título y muchos lo escriben con mayúsculas. También en inglés lo escriben como el inicuo o wicked man. Entonces dice, ha de venir. O sea, ese personaje ha de venir. Si también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que ya es la postrera hora. A través de la historia, a través de la Biblia, a través del cristianismo, hemos visto muchísimos anticristos con anticristos con A minúscula, ¿verdad? El primer anticristo fue Nimrod. Nimrod fue el que edificó la torre de Babel. ¿Se acuerda? El que edificó la torre de Babel fue un gran cazador de almas. Es el primer anticristo que menciona la Biblia, y después vinieron otros, ¿verdad? Y vemos en la historia, si ustedes saben la historia, hay muchísimos anticristos como Hitler y todas las personas que son malévolas, que han matado millones de personas o miles de personas, que tienen una maldad incalculable, se les considera como anticristos. Todos los Césares, ¿verdad? Como Nerón y algunos otros personajes se consideran anticristos. Entonces, a través de la historia, a través de 2000 años, siempre hemos tenido anticristos. Pero va a llegar el último anticristo, que ese va a ser el último y va a tratar de usurpar el lugar de Dios y va a hacer un pacto de paz con la humanidad, ¿verdad? Entonces, el anticristo va a ser supuestamente la persona que resucite, porque Satanás va a tratar de imitar la resurrección. Entonces, el anticristo va a ser supuestamente el que resucita y va a tener la apariencia, dice la Biblia, de un cordero con 2 cuernos, pero va a hablar como dragón, va a hablar mentiras, va a hablar blasfemias, va a decir que él es Dios. Y lo vamos a ver a través de esta predicación, ¿va? Vamos a hablar también de las bestias, porque los anticristos y el anticristo y las bestias es lo mismo cuando usted lee su Biblia, ¿va? Escatológicamente en Apocalipsis o en Daniel o en otros lugares de la Biblia donde se habla la profecía, es lo mismo los anticristos que las bestias, pero vamos a hablar de las dos para no confundirnos, ¿va? Vamos a ver la primera bestia. La primera bestia se encuentra en Revelación o Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 1, dice, me paré sobre la arena del mar. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, y entonces tuvo una gran visión, la revelación de nuestro Señor Jesucristo de cómo iba a acabar la humanidad. Entonces él estaba parado sobre la arena, dice que el día del Señor, o sea, estaba el domingo, el día del Señor es el domingo, estaba el día del Señor, él parado enfrente del mar, dice, me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Y tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre las cabezas, y 10 coronas, y sobre las cabezas un nombre de blasfemia. Imagínense, ¿qué tan difícil es matar a una bestia con 7 cabezas? Muy difícil, ¿verdad? Porque si usted se encuentra con una serpiente o algo así en lo secular, le corta la cabeza y ya mata a esa bestia. Pero una bestia que tenga 7 cabezas es muy difícil de hacerle daño, ¿verdad? Entonces, él está viendo esta visión que le está revelando ese anticristo que va a venir a la humanidad, ¿verdad? Una bestia que tiene 7 cabezas y en una sola cabeza tiene los cuernos y las coronas, ¿verdad? Porque muchos teólogos dicen que los cuernos están repartidos, pero no. En Daniel nos especifica que todos sus cuernos están sobre una cabeza. Y de ahí sale uno pequeño, el octavo, otro cuerno, y lo vamos a ver a través de esta predicación. Entonces, dice en Revelación o Apocalipsis 12, 1, y fue vista otra señal del cielo, ¿verdad? He aquí un grande dragón bermejo o rojo,
que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 coronas. Igual era el mismo tipo de dragón. Pero ¿por qué dice he aquí un grande dragón? No dice que es el dragón, dice he aquí un grande dragón. Eso quiere decir que es una persona influenciada por Satanás. No es el mismo Satanás, es he aquí un grande dragón rojo, porque no es la serpiente antigua, no es el antiguo dragón. ¿Se fijan? Entonces va a haber un anticristo. Se va a proclamar, quizás muchos teólogos, muchos eruditos dicen que quizás sea el líder de las Naciones Unidas y proclame la paz. Y eso es terrible, porque el fin se va a aproximar y el nuevo orden mundial lo está programado desde hace muchos años, desde 1976, 1980, 1992, el Papa Juan Pablo II juntó a los líderes más grandes del mundo, los musulmanes, el judío y los católicos, para tratar de hacer una alianza. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros no nos podemos unir, porque no solamente se trata que las iglesias se tienen que unir. La Biblia dice que tenemos que unirnos en amor y fe. No puedes tú unirte con alguien que tiene otra fe o otra doctrina, porque eso Dios no lo permite. Entonces seguimos adelante, y vamos a ver 12:9, dice, y fue lanzado aquel grande dragón, que es la serpiente antigua, ¿verdad? Ya está hablando de otro dragón, ¿se fijan? No están hablando del mismo dragón, dice, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Está hablando de el despojo de Satanás, que Ezequiel nos dice que él fue lanzado con la tercera parte de los ángeles, sus estrellas. Es lo mismo cuando habla de estrellas, se quiere decir escatológicamente, sus ángeles los ángeles que los apoyaron. Entonces vemos que este dragón está en el principio del Edén y al final de la Biblia. Si se fija, la Biblia es un círculo. Todo lo que empieza termina. El árbol de la vida aparece en Génesis y el árbol de la vida aparece en Apocalipsis. Todo es un círculo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo es como una sombra de lo que va a venir. Todo es como una sombra de lo que va a venir. Por eso en el Antiguo Testamento hacían rituales, ceremonias, fiestas solemnes, porque era una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Pero ¿dónde va a estar este primer anticristo? ¿Dónde va a estar este primer anticristo? La Biblia nos indica exactamente dónde va a estar, ¿verdad? ¿Quién va a ser su patrocinador? Porque un anticristo necesita dinero para subir al poder o políticamente, y va a querer unir la política con la religión. ¿Quién es su patronizador de este anticristo? Bueno, la Biblia nos revela los 7 misterios para la iglesia. Tenemos un programa en YouTube que se llama Los 7 misterios de la iglesia. Uno de los misterios es el misterio de Babilonia, la gran ramera. Entonces, la gran ramera no es una mujer que está sobre la bestia, nos dice Apocalipsis, pero realmente la mujer es un lugar, nos indica la Biblia. Y vamos a ver Apocalipsis 17:10. Para esta predicación nos dice, el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas, Juan? ¿Por qué te maravillas? Yo te daré el misterio de esta mujer, para que no digas que esta mujer es otra, es esta, que es el otro. No. ¿Sabía que hasta en las monedas de Roma tienen esa mujer estampada en las monedas? Y dice así la palabra de Dios, dice, el misterio de esta mujer y de la bestia que lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver de dónde es, ¿verdad? Pero, ¿qué se refiere cuando la primera bestia salió del mar? Bueno, cuando la primera bestia salió del mar, la Biblia se refiere que nace de una persona biológicamente de padre y madre, como todo ser humano, pero Satanás lo va a usar, el último anticristo. Pero mar significa simbólicamente, porque Apocalipsis es un libro de simbología, se refiere a que viene de la maldad, va a ser una persona mala, malévola. 7 cabezas significan que son los 7 montes donde se sienta la mujer. Y vamos a ver que es Roma, ¿verdad? Porque no hay otro lugar en el planeta Tierra que haya una ciudad en medio de 7 montes.
sí, y reyes y uno que no es venido, 8, porque le sale un cuerno chiquito. Los 10 cuernos representan que son 10 naciones. De esas 10 naciones van a derrotar a 3 y de esas 7 van a ser el anticristo en la Biblia, ¿verdad? Y las coronas significa poder. Él va a tener el poder de esas 10 naciones. Entonces vemos que el anticristo ya nació, porque pues estamos en los últimos tiempos. Entonces si el anticristo es imitador, entonces cuando él se presente en la ONU va a tener como 30 años. Entonces no faltan muchos días para el arrebatamiento, muchos años. No faltan 30 años, entonces ya nació. Está en un lugar del mundo, ya nació. Y el anticristo ya nació. E incluso los satanistas lo adoran en forma de bebé. Entonces dice Revelación o Apocalipsis 13:11, y vi, fíjese bien, ya vimos una bestia, ¿verdad? O sea, el anticristo primero, dice, la Biblia dice, y después vi a otra bestia. No es la misma bestia, ¿verdad? Porque ya son 2 bestias, dice. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde sale esta bestia? Del centro de la tierra, de una prisión subterránea, si usted no lo sabe, ¿verdad? Y dice, y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, esa segunda bestia ya es el anticristo con A mayúscula, que se va a hacer llamar también falso profeta y que va a engañar a todo el mundo que él resucitó, ¿va? Porque la Biblia dice que el primer anticristo le dieron una herida de muerte. En Ezequiel nos dice cómo es esta herida, que le arrancan el ojo y la mano. Yo creo que le dan un espadazo con una espada. Dice que con espada fue la herida. Entonces, yo creo que ponen la mano, le quitan el ojo y la mano y resucita, una herida de muerte y resucita. Pero el diablo no puede resucitar. Por eso está creando una falsa trinidad. El único que puede resucitar, nos dice Apocalipsis capítulo 1, el que tiene las llaves de la vida y la muerte y del infierno, es Jesús. Entonces él tiene que hacer trampa. Entonces por eso agarra un cuerpo que está en las profundidades para meterse él y decir que es la misma persona que se murió antes. Satanás no puede resucitar al primer anticristo que se murió, pero sí le puede dar al segundo cuerpo la apariencia del otro. Sí tiene ese poder, ¿se fijan? Entonces va a ser un cordero, pero va a hablar como dragón. O sea, va a tener una apariencia muy buena, va a ser una persona que hable maravillas, va a venir con un gran pacto de paz, le va a prometer al mundo 7 años de paz, ¿verdad? ¿Verdad? Y los satanistas lo saben, los satanistas saben eso. Si se fijan, los satánicos usan la estrella de Dios al revés, porque Satanás fue destronado. Por eso la punta de la estrella está hacia abajo. Ese lo usan en sus ritos satánicos y incluso este personaje que este cuerpo malo va a ser tomado y se lo va a posesionar Satanás, le han hecho sacrificios por muchos años. Y en los últimos años, ¿verdad? En la última era, en los últimos 100 años, se ha incrementado todos los satánicos y todos sus rituales. Ni siquiera en las cruzadas o en la época de las brujas, en la época medieval, había tantos satánicos como el día de hoy. ¿Sabía eso? Especialmente utilizan el día de Halloween, si usted no lo sabe, para ofrecerle niños a Satanás. Por eso no es bueno el Halloween que usted deje a sus niños participar en él, porque los satanistas usan ese día malévolo para ofrecer niños, sacrificios vivos a Satanás. Entonces la segunda bestia se va a hacer pasar por Dios, va a decir, yo soy Dios, yo resucité, y va a haber pruebas contundentes, ¿verdad? Le van a hacer pruebas de ADN y todo, van a decir, no, sí es Dios, y todo el mundo lo va a creer que es Dios. Hay un gran engaño que toda la humanidad dice, no, este es el Mesías prometido, todos los judíos, este es Dios, y va a gobernar los primeros 3 años y medio de la tribulación en Roma, y los siguientes 3 años y medio en el gran templo que los judíos van a construir en la tribulación. Y va a ser paz, un pacto de paz. Fíjense que la paz no es así, porque el símbolo de la paz es así, ¿verdad? Pero él cambia el símbolo de la paz por este. Y se ve que ese símbolo es satánico, ¿verdad? Y también otro que hacen con las manos.
Y hablamos de anticristo. El anticristo de la primera bestia sale del mal, es de padres biológicos, y la segunda bestia sale de una prisión de la tierra. El cuerpo sale de una prisión debajo de la tierra. Y Satanás se apodera de ese cuerpo, le da apariencia del primer anticristo y se hace pasar por Dios. Y todos se van a creer ese cuento que resucitó, porque todo el mundo van a ver su muerte, ¿verdad? Pues hoy en día la ciencia en los últimos 100 años ha incrementado, por eso sabemos que la apostasía viene, porque en los últimos 100 años hay internet, satélites, todos van a ver cómo él murió cuando tenga esa herida de espada en el ojo y en su mano. Por eso muchas malas personas, incluso hasta las personas usan sus manos para hacer cosas como meterse la mano aquí, ¿va? O Hitler hacer símbolos con la mano. ¿Por qué? Porque la mano derecha representa también a él, y el ojo también, el ojo derecho representa a él como el símbolo de los Illuminatis que está en la pirámide, es el ojo de Ra, el ojo derecho, satánico. Bueno, la falsa Trinidad, él va a tratar de aparentar que es un anticristo primero como si fuera Jesús, después el anticristo que ya resucitó, o sea, ya es Jesucristo, y que va a tener también un Espíritu Santo, un espíritu satánico, pero les va a hacer pensar a las personas que es el Espíritu de Dios. Entonces es algo diabólico, porque cuando empiece la tribulación, la maldad se va a incrementar. Lo único que detiene el pecado el día de hoy es que el Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra, en cada uno que es iglesia, en cada miembro que es miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha sido comprado con su sangre preciosa. Pero cuando venga el rapto y salga el Espíritu Santo de la tierra, olvídese, madre contra hijos, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, se van a matar entre ellos, porque la maldad va a ponerse, por eso la maldad va a estar así, y va a llegar a alguien y va a decir paz, y todos, sí, queremos paz, ya no queremos ya no van a sufrir persecución por el gobierno, por otras personas. Las mismas personas que te van a perseguir son en tu propio hogar, en tu propia familia. Entonces todos van a querer paz, y va a venir este personaje y va a ofrecer la paz, y todos van a anhelar la paz, porque todos van a estar en un temor, en un grande temor. Bueno, ahí vemos la comparación de la Trinidad, de la Sagrada Trinidad, y de la imitación satánica, ¿verdad? Que también él la quiere hacer en 3 partes. Pero esto se pone más bueno, ya vimos que esos 2 anticristos son esas 2 bestias, pero aún no hablamos del espíritu satánico o la imitación del Espíritu Santo de Satanás. Eso se pone mejor. Y vamos a ver, ¿verdad? La primera bestia, el anticristo, es la persona que va a gobernar inmediatamente después del rapto, por 3 años y medio en la tribulación, ¿verdad? Porque la profecía de Daniel nos dice que en la semana 70 van a ser 7 años, y nos dice que esta bestia también en las profecías nos dice que va a gobernar 42 meses, o sea, 3 años y medio, o también 1260 días, que son 3 años y medio. La Biblia lo confirma en muchos lugares en las Sagradas Escrituras, el tiempo. La segunda bestia es él, con mayúscula, anticristo, que va a gobernar los siguientes 3 años y medio. También se le conoce como el falso profeta, conocidos como la gran tribulación, porque si la tribulación estuvo mal y todos querían paz, la otra va a estar peor. O sea, la tierra va a tener como paz 3 años y medio cuando venga este tipo y les ofrezca paz, porque va a haber un poder, ¿va? Ya nadie se va a pelear entre hermanos y hijos, porque van a poder comprar y vender con la marca, y van a empezar a adorar. Entonces esa Trinidad satánica lo vamos a ver. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 2:1. Ahí nos revela que hay 2 personajes también. El apóstol Pablo, como la iglesia, nos revela que hay 2 personajes, ¿va? Nos dice: os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él, ¿va? Rogamos por eso, para que Él venga por nosotros, para que la iglesia sea encontrada un día con Él en las nubes, dice, ¿va? Cuando nosotros seamos raptados. Una vez un teólogo me dijo: no existe el rapto. Bueno, pues en su Biblia, ¿va? Porque en inglés dice rapture, dice si hay un rapto, o si tú lo quieres llamar
arrebatamiento es lo mismo, pero sí lo va a haber. La iglesia va a salir de aquí. Y dice el versículo 2, dice, y no seas conmovidos prestamente en vuestra mente. Me gusta mucho como dice en inglés la King James, dice que nadie te sacuda tu cerebro, dice, nobody check your head. Dice en inglés, ¿verdad? Que nadie te sacuda tu cabeza, tu mente, dice, porque dice, si ni seas conturbados quiere decir engañados, ¿verdad? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, porque el día de Cristo va a venir. En algunas Biblias, como en la 1960, cambiaron el día del Señor, pero no es el día del Señor, es el día de Cristo. Porque el día de Cristo es las bodas del Cordero, cuando seamos raptados, y el día del Señor es cuando Armagedón, cuando Él derrame su ira después de los 7 años, ¿verdad? Entonces vemos que han salido muchos espíritus. Primera de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu. Mucha gente dice, no, pues yo sentí esto, yo sentí lo otro, que yo escuché esto, que yo soñé esto, que yo vi esto. Dice, no creáis a todo espíritu, porque hay millones de espíritus malignos y falsos y hay un solo Espíritu de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Cómo puedes probarte al Espíritu de Dios con esto? Que me caí porque alguien oró por mí. Aquí no dice que nadie se cayó. Aquí lo comento para tú probar si es Espíritu de Dios o no. Y dice, porque muchos falsos profetas han salido en este mundo. Y hoy está a ojo de hormiga la apostasía. Hoy en día puedes ver tu apostasía hasta debajo de tu cama. Y dice el 2, dice, en esto conocer si es el Espíritu de Dios. Un solo Espíritu Santo, hay un solo Espíritu Santo. Todo Espíritu de Dios, dice, este Espíritu confiesa que Jesucristo es Dios, ha venido en carne. Por eso muchas sectas como los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Entonces, estos son anticristos. ¿Se fijan? Y dice Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo venido en la carne no es de Dios. Este espíritu es el espíritu del anticristo, el cual ya habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo, porque ha habido muchos anticristos, todo a través de la historia. ¿Verdad? Pero estas bestias son muy importantes que usted conozca el significado teológico, el significado escatológico, porque un día va a suceder. Un día va a suceder. Cuando yo empecé a estudiar escatología, profecía en la universidad, me di cuenta que todas las profecías que Dios dijo, todas se cumplieron al pie de la letra. Hay 153 profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de cómo iba a ser crucificado, de qué día llegó el domingo de Ramos, de que le iban a poner clavos, de que le iban a escupir, de que le iban a poner una corona de espinas. Todas las profecías se cumplieron al pie de la letra. Y hay más de 350 profecías acerca de estas dos bestias y del anticristo. ¿Qué le hace pensar que no va a suceder? Va a suceder, porque Dios es fiel en su palabra. Algún día va a suceder, quizás nosotros no estemos aquí o partamos o dejemos de existir, pero de que va a suceder, porque lo que Dios promete, lo cumple. Así que Dios es el dueño del tiempo, Él no le quita el sueño si se pasan 2 o 3 años. Y dice Juan 4:4, pero nosotros hijitos, le está hablando a la iglesia del Señor, a la iglesia que ha comprado con su sangre preciosa. Ustedes no se preocupen que nadie les quite el sueño, porque nosotros hemos vencido, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso a mí no me preocupa, porque si viene el anticristo, al menos advierto a otros, o vamos a saber quién es ese anticristo. La iglesia va a tener el discernimiento, va a saber que es el anticristo, y cuando usted sepa quién es el anticristo, agarre sus chivas, porque se va para arriba. Vámonos para arriba en el rapto, porque va a haber poco tiempo. Cuando se presenta el poder a gobernar las cosas, nos vamos, ¿verdad? Entonces vemos que esa mujer sentada en la bestia es la ciudad de Roma. Por ejemplo, mucha gente piensa que el imperio romano cayó, pero eso es mentira. Por 1600 años Roma controló a todos los países de Europa y todos los países
quién era rey, quién no era rey, reina, quién era príncipe, quién no era. Y sigue controlando, porque esta falsa religión va a patrocinar el anticristo, al falso profeta para que venga. Entonces dice, según Tesalonicenses 2:3, dice, es de la más importante, dice, que nadie os engañe de ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque hay gente en la internet, hay gente en YouTube, hay gente que te dice, no, que ya escuché las trompetas del Apocalipsis. Dice, no, que nadie te engañe, que nadie te engañe, porque no vendrá antes que venga la apostasía. Ya estamos en la apostasía, porque tú puedes prender una televisión cristiana o un radio cristiano, puedes escucharlo por 1, 2, 3 horas y ni siquiera predican el evangelio. Así un misionero me dijo un día, dice, no, que yo le estoy juntando dinero para irme a un viaje misionero, tú quieres aportarme, yo quiero ir a predicar la palabra de Dios, yo quiero dar el mensaje del evangelio, tú puedes ayudarme para que yo vea ese viaje. Y yo le dije, ok, si tú me dices cuál es el evangelio, y no lo sabía. No lo sabía, entonces ¿cómo se iba a ir a predicarle a otros? No lo sabía. Yo fui muchas veces de viaje de misionero a muchos países en Sudamérica, en África, a otros lugares en el mundo, y mis compañeros ni siquiera sabían el evangelio. Ellos predicaban lo que ellos querían, pero no el evangelio que es para la iglesia. Entonces tú no puedes ser sellado, tú no puedes ser redimido, tú no puedes ser transformado con el poder de Dios sin el evangelio. Entonces, como una iglesia que no predica el evangelio todas las veces que predica, todos los estudios, ¿cómo pueden ser salvos en su iglesia? Dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque ya estamos en la apostasía. Dice, y sea revelado, o sea, a la iglesia se le va a revelar. A la iglesia se nos va a revelar. Dice, el hombre de pecado, que es el primer anticristo, ponga mucha atención, el hijo de perdición. Está hablando de dos personas diferentes. Nosotros vamos a ver al primero, ¿verdad? Al hombre del pecado, y nos vamos. Pero ya el hijo de perdición ya no, pero está hablando de dos personas. Uno se le llama el primer anticristo, el segundo anticristo, la primera bestia o la segunda bestia, el hombre del pecado, el hijo de perdición. Así se le llama teológicamente a estos dos personajes que van a hacer la Trinidad satánica. El hombre del pecado es el anticristo. Van a ser de padres biológicos y va a ser una persona que va a llegar al poder, quizás a las Naciones Unidas, ¿verdad? Muchos piensan eso. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas se supone que ellos promueven ¿qué? La paz, ¿verdad? Entonces va a ser un pacto y se van a establecer los gobiernos, y va a ver usted cómo todo va enlazando, cómo nos acercamos al fin. El anticristo, con ese es el hombre de pecado. El anticristo, el hijo de perdición, también se llama el falso profeta, ¿verdad? Cuando él ya resucite es el falso profeta, y todos van a adorar a la imagen. Esa es la Trinidad satánica, la imagen, el espíritu satánico. Entonces el hijo de perdición, su cuerpo va a salir de las profundidades de la tierra, y Satanás se va a meter dentro de él, y él va a ser el falso profeta, y le va a dar poder a una imagen para que crean que es el Espíritu Santo. Entonces hay muchos lugares en la faz de la tierra, muchos huecos que dicen que son huecos infernales, si usted no conoce. Usted busque en Google hoyos que llevan al infierno. Y hay muchísimos puntos sobre la faz de la tierra que son respiraderos del centro de la tierra, que se piensa que son prisiones demoníacas, porque también la Biblia nos habla que a muchos ángeles los pusieron en prisión, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Judas? Dice que a muchos ángeles los pusieron en prisión. ¿Por qué? Porque fornicaron con las hijas de los hombres y criaron los gigantes, y de castigo los pusieron en prisión. Y dice, según el Tesalonicenses 2:4, el que se opone, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De el hijo de perdición, ¿verdad? Dice, el que se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Dios, que es adorado
tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, se va a sentar en el gran templo diciendo que Él es Dios, el falso profeta. Se va a sentar, yo soy Dios, adóranme, mostrándole a sí mismo que Él es Dios. O sea, va a engañar a todo el mundo que Él es Dios. Va a haber hasta pruebas científicas de sangre que Él es Dios, con eso les digo todo. Entonces, todos le van a comer el cuento, todos van a caer redonditos en la mentira de Satanás. Por eso se le llama el padre de mentira. El padre de mentira es aquel que te miente con todos los dientes y tú no te das cuenta. Y fíjese, Revelación o Apocalipsis 12:8 dice, y la bestia que has visto, Juan, ¿verdad? La bestia que has visto, Juan, ¿verdad? La segunda bestia, el que es el hijo de perdición, dice, fue, escúchenlo muy bien, dice, fue y ya no es. ¿Cómo que fue y ya no es? O sea, es otra bestia. Fue y ya no es. Ha de subir ¿de dónde? Del abismo. Y dirá perdición a los moradores cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y de la fundación. Y se maravillan cuando vean esa bestia. ¿Verdad? Esa bestia es satánica. Como usted ve, en la pirámide tiene el ojo de Satanás que le va a ser arrancado y va a hacer esto. Ya vamos de bajada, como dice el hermano en el cafetín, cuando hacemos el programa radial en YouTube. Bueno, vamos a ver qué dice Daniel, ¿verdad? Porque Daniel se alinea con un Apocalipsis. Dice, y uno de ellos, ¿verdad? Le salió un cuervo pequeñito, el número 8, el cual creció mucho más al sur y al oriente y hacia la tierra deseable, ¿verdad? De esas 10 naciones va a salir uno de esas 10 naciones. Y Daniel 7:8 dice, estando contemplando yo los cuernos, fíjese muy bien, y estando yo contemplando los cuernos, y que dice, coma, igual, hombre de pecado, pues de perdición, coma, y aquí otro cuerno pequeño, como diciendo Daniel, el hombre de pecado, coma, el hijo de perdición. ¿Se fijan? Dice, y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos, ¿va? De las 10 naciones quitan a 3 y de ahí él sale, ¿va? Y aquí los cuernos había ojos de hombre y una boca que hablaba blasfemias o grandes cosas, ¿va? Grandezas, ¿verdad? Bueno, la Trinidad satánica la va a imitar, él no puede separarse como Dios, pero la va a imitar y todos van a comer esa mentira y todos van a creer que Él es realmente Dios. Todas las personas de la faz de la tierra van a creer Dios. ¿No? La iglesia va a ser raptada, pero la iglesia es un pequeño rebaño. O sea, cuando la iglesia se vaya, no crea que vamos a salir en el periódico, en las noticias, como todos los días, como la guerra de Ucrania, ¿no? Van a ser unos cuantos, al último. Un pequeño rebaño, ni van a decir, ¿quién sabe? Se lo secuestraron. No vamos a pasar hasta desapercibidos. Por eso les digo todo. ¿Por qué? Porque el mundo se va a enfermar, dice Jesús, dice el amor de muchos se va a enfermar, se resfriará. Ya cuando venga yo hallaré fe, dice él, ¿no? Muchos van a tener una fe errónea. Dice, la Trinidad de Satanás es falsa. Satanás no se puede dividir, ¿verdad? Como dijimos, como Dios, existe una persona nacida de seres humanos y una bestia que será el último anticristo, el hombre de pecado. Él va a tomar un cuerpo de una prisión de la tierra y lo va a tomar, ¿verdad? Ese es Satanás. La segunda bestia, el hijo de perdición, también llamado el falso profeta, es algo abominable, ¿verdad? Y saldrá en prisión debajo de la tierra y Satanás usará su cuerpo. ¿Va? ¿Se fija que los rockeros le hacen también así cuando están en un concierto? Que Highway to Hell y todo eso. Claro, porque pues, es símbolos satánicos, es el mismo símbolo que va a usar la bestia, y hace un tipo de cuernos, y hay predicadores falsos que lo hacen y usted no lo sabe. Usted busque en internet señales diabólicas de falsos profetas y usted va a ver que los agarran en muchas tomas haciéndolas. Bueno, ya vimos que va a haber una persona biológica, un cuerpo muerto que Satanás se va a meter
Pero entonces, ¿quién va a ser el espíritu maligno de la Trinidad? ¿Quién va a ser el espíritu maligno de la Trinidad? Eso es lo más importante que tú sepas, porque van a hacer a todas las personas que adoren a este. Y tienes que tener la marca y adorar. La marca y adorar. Si tú no tienes la marca y no adoras al otro, también te cortan la cabeza. Eso se le llama en Daniel 11:31 la abominación desoladora. Y dice, y serán puestos los brazos de su parte, y contaminará el santuario y fortaleza, y quitará continuo sacrificio, y pondrán una abominación espantosa. La abominación desoladora o el espíritu de Satanás o que trata de imitar al Espíritu Santo va a ser una estatua. Pero no va a ser una estatua común y corriente. Satanás se va a burlar del mismo Dios, como dice en el Salmo 115. Las estatuas tienen ojos y no ven, boca pero no hablan, oídos pero no oyen, manos pero no pueden palpar. Esta estatua va a poder hablar y profetizar. Y todo el mundo la tiene que adorar. Hoy en día vemos en las Naciones Unidas que ya hay monumentos como bestias, si usted no lo sabe. Y no sabía que el año pasado la ONU propuso que los gobiernos en todo el mundo tuvieran un presidente por el periodo de 7 años. ¡Qué coincidencia! ¿Verdad? ¿La tribulación de cuántos años va a ser? 7. Todo camina para allá, pero no nos damos cuenta. ¿Será esa bestia? No lo creo, ¿va? Porque va a ser algo especial que puede hablar y engañar y profetizar. O sea, la imagen, la estatua te puede decir que si te matan o no. Con eso te digo todo. Cuando tú y no solo eso, va a haber una en el gran templo, la van a llevar a todos los lugares sobre la faz de la tierra. Entonces, es muy importante que tú sepas que muchos van a adorar a esa bestia. Al mismo Satanás, que él va a imitar la crucifixión, la muerte, bueno, no crucifixión, pero va a morir en una muerte como crucifixión, va a ser muerto de espada y va a ser muerto y él va a falsificar la resurrección. ¿Podría alguien falsificar alguna resurrección? Claro que sí. ¿Se fijan? Y 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido de nosotros. ¿A qué se refiere Juan? En las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, en la sana doctrina. Porque cuando la bestia llegue, va a ser más importante las tradiciones que la palabra de Dios. Bueno, que nadie te engañe, ¿verdad? Porque va a haber un día que el mismo Satanás va a decir que es Dios y todo el mundo se la va a creer. Porque si tú no tienes a Dios en tu corazón, a Cristo Jesús en tu corazón, si no eres sellado con el Espíritu Santo, tú no te vas a ir en el rapto, te vas a quedar aquí. Ya tenemos un programa en YouTube, si te quedas aquí y lo estás viendo a través de las redes sociales y ya pasó el rapto y estás viendo este video, tenemos otro video que se llama Cómo ser salvos en la tribulación, que hay otro evangelio. Dios da otra oportunidad ahí, pero no va a estar muy facilita. Es algo muy profundo de discernir que el padre de mentira engaña a millones y millones de personas para su perdición, ¿verdad? Ya vamos a terminar y no nos podemos ir, ¿verdad? Porque para eso nosotros fuimos llamados para predicar el evangelio. El evangelio de la iglesia se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ahí se encuentra nuestro evangelio. Nuestro evangelio es muy sencillo. Nuestro evangelio dice, las palabras de nuestro Señor Jesucristo encomendadas al apóstol Pablo, dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que
que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice en Romanos 3:25 que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, porque Él dio su vida por nosotros. Él se puso en nuestro lugar, porque los que debíamos estar en la cruz éramos nosotros. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees el Evangelio, va a haber un poder sobrenatural, que tú vas a ser transformado a la imagen de Dios, para que tú seas llevado ese día en el rapto, o tú un día despiertes al lado de tu Señor, para que no tengas que pasar esa tribulación y esa angustia de Jacob. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta predicación. Yo te pido que esta palabra de gloria se riegue a través de las redes sociales, para que nosotros, Padre, Señor, podamos enseñar a otros el engaño del hombre, el engaño del padre de mentira, el engaño de Satanás, porque tenemos que conocer perfectamente al enemigo de Dios, porque de eso se trata el temor de Dios, que tú aborrezcas todo lo que Dios aborrece. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga.